Puede compartir. Ya está. Ahí en esa. Ya está. Sí, sí. Ya, ya. Está. Bueno, bien, nuevamente buen día. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es este tema sobre lo que es tumores y células germinales. Pues va a ser como pues nuevo para todos nosotros, que es la primera ronda que se va a tocar. Una manera de definir a lo que son los tumores y células germinales. Si vemos en esta columna del lado extremo izquierdo de la pantalla, vamos a darnos cuenta que existen diferentes tipos o subtipos histológicos de estos tumores, debido a que todos ellos van a provenir de una célula madre, otra célula totipotencial o pluripotencial. Entonces, estas células pluripotenciales o células germinales que en su camino van a comenzar un desarrollo, pueden encontrar distintos mecanismos o factores que van a hacer que se produzcan estos tipos de tumores, ¿no? Prácticamente van a ser los tumores propios en las mismas gónadas, tumores que tengan componente extraembrionario, embrionario o componentes de las diferentes capas histológicas del ser humano. Y justamente vamos a hacer solo un pequeño repaso en todo este proceso. El origen embrionario de los tejidos humanos, de hecho, va a iniciar con lo que viene a ser la fecundación, en lo que prácticamente es la unión de los gametos masculino-femenino, en el cual, pues, de hecho, sus membranas se fusionan y permiten que esta carga genética de ambos padres inicie todo este proceso del huevo cigoto. Acá tenemos que, de hecho, el cigoto y un cigoto de 3 días, en el cual nos hace recordar que la multiplicación o la mitosis de estas células es de forma exponencial, van a multiplicarse 2 de 2 a 4 4 a 8, y etcétera. Y al inicio pues van a recibir el nombre de blástulas, y estos blastos, que en el término griego significa germen, y ula, lo que viene a ser diminutivo. Entonces, este huevo cigoto realmente es el inicio de este proceso de origen de todo lo que viene a ser el ser humano. Tenemos en este lado de acá la mórula, que como su nombre menciona, pues tiene ese aspecto de una fruta como lo es la mórula, que ya estamos hablando más o menos entre el día 5 o 6, y comenzamos a ver un blastocito inicial que vamos a notar que comienza a tener una forma, las células que van a la periferia, que viene del trofoblasto, y una masa al interior que viene a ser el futuro embrioblasto. Pero también a estos días, más o menos entre el 7 y 8, al octavo día, va a comenzar a llenarse de líquido, y este líquido va a ocupar la parte interna, permitiendo que se forme prácticamente como una esfera y permita la división de estas células. Como vemos aquí en esta distribución esquemática, quizás en una forma invertida, pues esta masa que se mencionaba es el embrioblasto, ¿no?, rodeada del trofoblasto, y esto ya vendría a ser la cavidad del blastocito. Entonces aquí estamos entre lo que vendría a ser el blastocito inicial. Pues en el mismo proceso de maduración de este embrión, de este huevo, comienza el proceso de gastrulación, lo que habíamos visto, esta masa que va a formar el embrioblasto prácticamente se va a invaginar, y esto hablamos entre la semana 3 a 4 del desarrollo, y de hecho van a tener dos capas: el epiblasto, que va a estar prácticamente en la parte externa, pero que a la vez viene a ser la parte interna de esta cavidad, y el hipoblasto, que vendría a estar pegado. Entonces esas dos capas, que en sí van a tener el nombre de disco embrionario, van a comenzar luego a producirse cambios, como vemos en esta placa, en este disco embrionario, de tal manera que la parte epiblástica que se mencionaba viene a ser el ectodermo, la parte superior, mientras que el lipoblasto comienza vendría a ser lo que es el endodermo, y entre ellos se va a formar una capa intermedia que viene a ser el mesodermo. Todos ellos tejidos primitivos. Y este mesodermo, de hecho, de acuerdo a la cercanía que tenga con la notocorda, va a tener distintos nombres, como vemos, pues el paraxial, el intermedio. Entonces, las células del epiblasto se imaginarán hacia el hipoblasto, y ahí la creación de una capa intermedia llamado mesodermo primitivo, que vendría a ser una participación, o en parte tienen mucha similitud con lo que vendría a ser el mesodermo más que el ectodermo.
Y pues aquí como un resumen de lo que vendría a ser estas capas del ectodermo, vemos aquí lo que es la notocorda y el tubo neural, que prácticamente viene a ser la misma distribución en su mayor cantidad o su mayor parte de las células del ectodermo, con parte del mesodermo, pero que hacia la parte caudal, este tubo neural es más ensanchado, es más prominente porque tiene la mayor distribución de células debido a que es el sistema nervioso central, uno de los tejidos más importantes. Pero como podemos ver aquí, de una manera distribuida de los tejidos en los que aparecen por cada capa, el ectodermo definitivamente todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central y periférico, el epitelio sensorial del ojo, oído y la nariz, epidermis, incluido el pelo, la piel y las uñas, el endodermo que básicamente habla del revestimiento de las distintas cavidades como gastrointestinal, vesical, parénquima de glándulas como la tiroides, la paratiroides, el hígado y el páncreas, el estroma reticular de las amígdalas del timo, y prácticamente el mesodermo, incluso como menciona en esta gráfica, vienen a ser todo lo que es las células de sostén, ¿no? Las células musculares, pero también aquí aparece o da producto a lo que son las células sanguíneas y linfáticas, que aparecen incluso a partir del séptimo, octavo día, perdón, en la formación de lo que es el embrión con las lagunas sanguíneas. Va a formar lo que son riñones, gónadas y los conductos correspondientes a esto, y la porción cortical de la glándula suprarrenal. Bueno, eso para hacer un recordar, y como vemos pues en cada cuadro, es el hecho de por qué estos tumores de células germinales vamos a encontrar cualquiera de estos componentes, uno, dos más, o quizás todos, ¿no? Cuando hablemos ya en la clasificación más adelante. Entonces, hablar de los tumores de células germinales menciona en la historia que básicamente por los años, en la época egipcia, ya hablando de prácticamente los años 50, menciona que estos tejidos de células germinales ya fueron no reconocidos como tal, pero sin embargo aparecían recién nacidos con un tercer pie, que era prácticamente un tumor sacrococcigio, que incluso cuando era muy prominente, y de hecho, no les traje la foto acá, un piecito en toda esa formación era que representaba lo que era abundancia o lo que era prosperidad. No lo atribuyen más bien como algo maligno. En el caso de estos tumores células germinales, tiene de 2.4 casos por millón de niños, se presenta en menores de 15 años, hay literaturas que refieren desde el 2 hasta el 3.5%, siendo el 3% como promedio, y que de todos los cánceres en la edad de adolescentes o de 15 a 19 años, vienen a representar el 15%. Sin embargo, me voy a este lado de la imagen, porque ese 15% viene a ser de todos los cánceres. Sin embargo, cuando ya hablamos, de hecho, en población específicamente de 15 a 19 años, el mayor porcentaje lo tienen los varones con un 15% y un 4% en el sexo femenino. En esta gráfica que vemos acá, en la etapa fetal o neonatal, la mayoría son teratomas benignos y como vemos la gráfica, de hecho se presentan en la línea media y mayormente es en el área sacrococcígea. Incluso, de hecho, hay reportes de fetos con tumores porque recordemos que si esto viene de células primordiales o extraembrionarias, también pueden aparecer. Sin embargo, la mayoría de ellos son benignos. Y respecto a los teratomas malignos perinatales, es muy poco el porcentaje, incluso no se les describe como tal, pero sí tienen una alta tasa de morbilidad y mortalidad que se relacionan a lo que vendría a ser hidropesia fetal y partos prematuros. Otras cositas sobre lo que es términos generales, recuerden que pues vamos a tener temas específicos de estos tumores también en los días siguientes, pero solo por resumir en lo que vendría a ser la cura definitiva al tratamiento adecuado ideal como algunos tumores sólidos es la resección completa. Resecar completamente es una garantía de un buen pronóstico tanto en sobrevida global como sobrevida libre de eventos y que adicionalmente puede ir a la quimioterapia adyuvante. Pero también como sabemos, como en otros tumores, cuando no es fácil resecar, intentamos solamente una biopsia o una resección parcial de la quimioterapia adyuvante y ver cómo progresa. La sobrevida global a 10 años en la mayoría de literaturas es muy alta, llega hasta ser un 95%, y la sobrevida libre de eventos en un 88%. Sin embargo, cae este porcentaje a un 70% o menos de ello cuando
estos tumores son categorizados como de alto riesgo. En la historia que tenemos de la presentación de los tumores de células germinales, aquí, esto es una primera diapositiva del 75 al 2006, en la siguiente vamos a darnos cuenta que prácticamente la proporción no ha cambiado, sigue siendo igual. Esta es una presentación bimodal. Como vemos aquí en un corte de 4 años y aquí a partir de los 12, 13 años, en ambos sexos, aquí representado por los varones y mujeres, en términos generales, prácticamente todos los tumores extragonadales y gonadales tienen la misma presentación o el mismo porcentaje. Sin embargo, ya a partir de la adolescencia en varones, vemos que lo que está de extragonadales son muy pocos comparado a los gonadales, que es mayormente el grupo de que vimos en la lámina anterior, hasta un 15%. Versus en mujeres se presentan también los mismos picos, pero si vemos aquí en la parte de las mujeres, los gonadales siguen siendo mayor que los extragonadales, pero no se compara en porcentaje respecto a los varones. Y como les dije, este es del año 75 a 2006. Del 2014 al 2018, 23 registros de cáncer en los Estados Unidos, los cuales vienen a representar cerca de un 66% de sus pacientes, de niños, adolescentes y adultos jóvenes, nos vamos a dar cuenta prácticamente la misma distribución. O sea, el cambio no es diferente a años anteriores, no siguen siendo bimodales, mayores en varones ya cuando se trata de prácticamente después de los 12, 14 años. Tumores testiculares del 1 y el 2% de todos los cánceres infantiles, incidencia más alta en los países europeos, y menciona la bibliografía de que tiene un alto componente genético. E igual los tumores de ovario, principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes, y Asia Oriental es el que reporta la incidencia más alta. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar en literatura? O sea, que vamos a leer y dicen no hay causas identificadas, como en muchos o pocos todavía de los tumores que vamos conociendo. Pero en esto de factores de riesgo se asocia mucho a los trastornos genéticos, básicamente lo que son el aporte XY. La criptorquidia, por ejemplo, en varones llega a tener un riesgo de 10.8 veces mayor de desarrollar un tumor de célula germinal, ¿no? Incluso sabemos de que cuando tenemos a un recién nacido y en los controles de crecimiento y desarrollo, este niño no lo podemos utilizar tomografías hasta que llegue a una edad que no le podamos causar daño con la radiación, pero ecográficamente. Si no se llega a encontrar, pues el corte de 7, 8 años, ese niño debe ser explorado y operado, ¿no? Porque pues cualquier gónada intraabdominal puede causar un tumor de células germinales. La disgenesia gonadal, así como la presencia del material del cromosoma Y, que es lo que vendría a ser ya más médico el término, en una gónada abdominal, pues tiende a desarrollar tumores de células germinales, mayormente el gonadoblastoma. Tenemos 3 síndromes conocidos o muy relacionados con estos tumores: el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner y el síndrome de Swyer. El síndrome de Klinefelter XXY, pues menciona la literatura de que si este porcentaje lo vamos a entender como que si yo encuentro un tumor de célula germinal, tengo que buscar un síndrome de Klinefelter. Y estos síndromes, el 22 y el 50% pueden tener síndrome. O sea, es como que primero descubro el tumor y digo, ok, lo descubro y tengo que comenzar a buscar, porque el 22 y el 50% de estos niños que tienen tumores pueden tener un síndrome de Klinefelter. Mientras que en el síndrome de Turner, lo que está más relacionado son gonadoblastomas y disgerminomas, que vienen a ser los tumores de ovario. Y el síndrome de Swyer, que sí específicamente viene a ser un trastorno sexual, o lo que vendría a ser la disgenesia gonadal 46XY, que es su sinónimo, tiene las características, quizás es el que menos hemos escuchado en lo personal: una talla baja, un útero pequeño, los ovarios están bloqueados, solamente son masas en lugar de ovarios, y no hay características sexuales. Y esto tiene que ver específicamente con lo que es el cromosoma Y, en el gen SRY que está afectado, que es el que proporciona esa diferenciación sexual entre los individuos. Y esto se relaciona con la presencia de los gonadoblastomas y seminomas. Entonces,
En esta embriogénesis o la migración primordial de células germinales hemos visto cómo se va desarrollando las capas, ¿verdad? Pero a nivel de la cuarta semana de gestación, dentro de la capa endodérmica del saco vitelino, vamos a ver todo este punteado rojo, que es prácticamente la migración de las células germinales. Su objetivo, ¿cuál es? Es llegar a lo que son las gónadas, ¿no? Lo que van a ser las futuras gónadas, o el anillo genital o la cresta genital. Sin embargo, hacen este trayecto de bajar a la parte sacra a través de lo que viene a ser la pared posterior del intestino primitivo y llegan a lo que es la cresta genital. Y esto gracias a que se le atribuye a receptores como es el KIT y el KIT ligando, que vienen a ser, o también factores de células madres, que quiere decir que viene a ser pues su guía a donde van estos genes, las células van a continuar. Sin embargo, vemos que la línea roja no puede, en algunos casos sigue la línea media, incluso llegando hasta la parte del cerebro, en donde encontramos también células germinales ya relacionadas al sistema nervioso central. Pero el objetivo es esto. ¿Qué sucede? Que en este camino, de hecho, debería sufrir apoptosis todas esas células. Pero esa apoptosis no se da y puede proliferar estas células germinales. Y en este esquema que vemos aquí, lo vamos a repetir más adelante también, que se relacionan a genes o a lo que se atribuye, es que las células germinales primordiales van a migrar y su objetivo es la parte gonadal. En este trayecto que viene a ser el área sacra, hablamos que podemos encontrar teratomas y tumores del saco vitelino. Y estos en algunas literaturas también pueden clasificarlo como tumores células germinales de tipo 1. ¿Y en dónde los vamos a encontrar? Como justo es recién en el inicio del crecimiento, van a ser en niños pequeños, menores de 4 años sobre todo. Cuando llegue a lo que es la gónada, hablamos de una célula germinal madre, la cual va a llegar a diferenciarse en los gametos, femenino y masculino. Sin embargo, sobre las gónadas pueden aparecer células germinales in situ, que vendrían a ser, si es en varones, seminoma, si es en mujeres, disgeminoma, o también lo que es gonadolastoma. Y mencionar estas bibliografías, estos reportes, de que esto puede ser el precedente sobre el cual se desarrollan ya los otros tumores somáticos, que si tienen componente embrionario, será un carcinoma embrionario, si tiene componente extraembrionario, cariocarcinoma, o puede ser tumores sacovitelino, teratoma, y todo este grupo lo mencionan como tumores células germinales de tipo 2. Allí lo que les mencionaba, ¿no? Las células germinales mal colocadas sin apoptosis, ya sea por alternancias genéticas la célula germinal primordial o cambios anormales en el microambiente donde se encuentran las células. Eso vendría a ser el resumen de toda esa gráfica. En este esquema, las células germinales comienzan a migrar y aquí en este círculo estamos hablando que entre la sexta y séptima semana el gen SRY, específicamente del cromosoma Y o Y, es el que va a determinar la diferenciación sexual, haciendo una reproducción o un estímulo abrupto a nivel de lo que vienen a ser los cordones gonadales masculinos para que se desarrolle todo el sistema genital masculino, mientras que eso no existe en lo femenino, de tal manera de que al no haber esa producción y no presencia de este cromosoma, pues se desarrolla la parte ovárica, ¿no? Entonces, estas células de los cordones sexuales pueden desarrollar tumores estromales, tumores testiculares de células de Sertoli o de Leydig, y los tumores de células de granulosa ovárica o una combinación de estos componentes. Como vimos, de hecho, en inicio siempre recordar, pues estos tumores pueden ser una mezcla de muchos componentes de los tejidos. Como les había dicho, repetimos esta imagen, en la cual ya se había explicado, pero que vemos aquí estos mecanismos asociados, estos factores genéticos, epigenéticos asociados. Por ejemplo, en los tumores de saco vitelino se habla de una sobreexpresión de genes endodérmicos, ¿no? Como habíamos visto, que del saco vitelino, de la capa endodérmica, es de donde aparecen todas estas células. También hay una hipermetilación de los genes RASF1 o lo que es APC, también sobreexpresión del GATA6, FOXA2, la no regulación del gen RBB4. En el caso de lo que es teratoma, se habla de una expresión elevada de lo que son los genes ectodérmicos,
Y aquí el carcinoma embrionario es el que podría tener como que, o tiene, mejor dicho, un estudio más antiguo de todos ellos, asociados a lo que viene a ser el POU5F1, que en otras literaturas, o que también más adelante lo vamos a mencionar, que en la parte de inmunohistoquímica es el OCT4, que viene a ser prácticamente una porción de este gen que es el que dirige la diferenciación de células germinales. Si de hecho hay una hipometilación sobre estos genes, tiene relación con lo que es carcinomas embrionarios. En los tumores de células germinales mediastinales, cuando ya se toca ese tema, pues de hecho se va a repetir la mutación del TP53 como uno de los factores asociados. Y lo que está más estudiado o más relacionado y verificado, sobre todo en adultos, es esto, ¿no? La alteración del cromosoma 12p, que puede ser una sobreexpresión o la presencia de un isocromosoma. En el sistema de clasificación y estadificación histológica, como mencioné en un principio, hay literaturas en que se va a encontrar por tumores cerebrales de tipo 1, de tipo 2, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, pero un resumen de ellos es tomarlo como germinomas y tumores células germinativas no germinomatosos. Aquí como un resumen, las células precursoras de los germinomas permanecen indiferenciadas, seminomas en hombres y germinomas en mujeres. Quiere decir, indiferenciadas, pues no vamos a encontrar tejido maduro, van a ser, de hecho, histología previa a llegar a ser una piel, a ser un cabello, a ser una glándula, en fin. El tumor de los germinales células germinomatosas, si tienen un componente embrionario, pues estamos hablando de teratoma y de carcinoma embrionario. Si tienen tejido extraembrionario, tumor de saco vitelino y coliocarcinoma. Y los tumores gonadales células germinativas más comunes, o sea, los que específicamente están en varones, son los tumores sacovitelino, y en niños la mayoría son teratomas. Por eso es que, pues, si hay una tumoración ahí, lo primero que uno debe pensar es en eso, y si hay una recesión completa, en palabras, ¿no? Y los tumores mixtos de células germinativas, que son o representan el 32 al 60% de todos los tumores células germinales, vendría a ser el carcinoma embrionario y el teratoma. Entonces, vamos a hablar algo muy puntual de cada uno de ellos, el teratoma maduro e inmaduro. Pues como su nombre lo dice, si es maduro tiene los componentes o los tejidos embrionarios ya desarrollados versus que el otro no. Es el subtipo histológico más común. El inmaduro, ¿cuál vendría a ser la diferencia de, dentro de ellos mismos, el componente neuroectodérmico, que siendo el más frecuente va a servir en las categorías o las clasificaciones histopatológicas, darle grado de acuerdo a la cantidad o la diferenciación que tiene de este componente neuroectodérmico? Y de teratomas inmaduros malignos, al menos un alimento maligno de las células germinales, ¿no? Como habíamos visto en la parte, por ejemplo, de coliocarcinoma o de tejido extraembrionario. Los tumores maduros de las gónadas, diferencia de las extragonadales, en la imagen lo menciona la literatura como un gonadal, en el cual puede representarse como una cápsula gruesa que es multiquístico sólido, versus que el extragonadal tiene un componente interno no muy bien estructurado, y menciona de que la cápsula externa está ausente, que vendría a ser como la diferencia macroscópica en estos tumores. El teratoma maduro, como se había mencionado, componentes que se pueden encontrar son todos los que se desarrollan. Sin embargo, los más frecuentes es piel, anexos cutáneos, tejido adiposo, cerebro maduro y el epitelio intestinal. Los tumores mediastínicos, su característica es que se encuentren los componentes de tejido hematopoyético, pancreático o hipofisiario. Es muy raro que se vean de otro componente. Y los inmaduros, principalmente extragonadales en niños, versus que en ovarios o en los ovarios de niñas cerca a la pubertad, ¿no? En niños es en edad más temprana. Y el riesgo de recurrencia local es mayor en los teratomas inmaduros, particularmente en la región sacrococcígea. ¿Y por qué? Porque es una zona muy difícil de operar. Entonces, la resección completa no se da en el 100%, quedando residual, y eso es lo que lleva a la recurrencia.
Los teratomas inmaduros en niños, comportamiento maligno, solo si están presentes foco de elementos de células germinales malignos, como repetimos, tumores del saco vitelino y características clínicas específicas, si hablamos en lo que es estadiaje, que más adelante lo vamos a ver. Hablamos de los tumores de células germinales o de los tumores que están en las gónadas, ¿no? Hablamos si son varones, seminoma, si es mujeres, disgerminoma. En jóvenes de 15 a 35 años, que viene a ser el grupo LAIA, disgerminomas, cerca del 2% de neoplasias ováricas y la mayoría en las 2 primeras décadas de la vida. Y si hay el componente sin sitio trofoblasto, de hecho van a secretar el beta-HCG, que es uno de los marcadores que nos va a permitir el monitoreo de estos tumores. Aquí vemos en esta imagen como si fuera, pues no sé, la basa o como esponja o como vemos estos acúmulos algo blanquecinos que vienen a ser nidos, estos nidos de células, como menciona acá, monomórficas, abundante citoplasma, núcleos grandes, nucleolos también, que pueden ser redondos o prominentes, y van a estar separados por estos tejidos o circundados por estos tejidos conectivos. La inmunistoquímica de estos seminomas y disgerminomas es positiva a lo que es fosfatasa alcalina placentaria, con sus iniciales de PLA y SEKID. Y de hecho, por tener el componente cientofibroblástico, va a tener para lo que es el componente beta de la HCG. Respecto al tumor de saco vitelino, son tumores puramente malignos y son más comunes en los niños. 55% de los tumores de las germinativas pediátricas es un alto porcentaje dentro de este grupo. El pico de incidencia, como habíamos mencionado al inicio, primeros 3 años de vida, menores de 4 años, mayor frecuencia es en los testículos. Y si hablamos de un tumor de saco vitelino postpuberal, la mayoría de ellos van a ser mixtos, o sea, componentes mixtos con un grado más alto de malignidad y por ende más resistentes a la quimioterapia. Y el único tipo, mencionan distintas literaturas, maligno, se presenta en la región sacrocoxigia en lactantes, ¿no? Si encontramos tumor ahí, nuestro diferencial dentro de ellos va a ser uno de estos. En la parte patológica macroscópica lo describen como un tejido mucoide, friable, gris pálido, con cantidades variables de hemorragia y necrosis. Como vemos aquí, pues estos punteados rosados o rojizos, que cuando ya vemos al microscopio, una de las características y quizás como un signo patognomónico de encontrarlo es el cuerpo de Schiller-Duval. Este cuerpo de Schiller-Duval viene a ser un componente de vasos sanguíneos rodeado por una capa de células algo cúbicas con un citoplasma amplio, un núcleo prominente, pero la característica es que va a asemejar a lo que es la cápsula de Bowman, porque hay otra capa de células rodeando a este primer nido descrito. Entonces, esto de aquí es muy característico de los tumores de saco vitelino, por no decir patognomónico. En el carcinoma embrionario, más comúnmente un componente, más que un subtipo, es un componente de los tejidos, de los tumores células germinales que vienen a ser catalogados, etiquetados como mixtos. Y son células madres no seminomatosas que pueden diferenciarse en los tumores sacovitelino, coriocarcinoma o teratomas. El carcinoma embrionario es relativamente común en los testiculares, pero es raro entre los ováricos. La inmunohistoquímica es negativa para lo que es alfa-fetoproteína, que es una característica importante, y positivo a lo que vendría a ser OCT-4, que les mencionaba que tiene que ver como un componente del gen PON5F, y CD30 también positivo. En lo histológico, como vemos en la imagen, la describen como núcleos grandes, vesiculares y superpuestos, con núcleos grandes y prominentes y una moderada cantidad de citoplasma eosinofílico. Suelen presentar estos carcinomas embrionarios, aquí dice, es típico, ver células necróticas o espacios o áreas necróticas en el componente. Respecto al coriocarcinoma, va a tener 2 tipos de células, ¿no? El componente citotrofoblástico y sin sitio trofoblástico, que el sin sitio es el que va a pues, darnos el marcador de beta-HCG, como se había mencionado. Es frágil y sangra con facilidad al momento de lo que viene a ser una intervención quirúrgica. La mayoría de los pacientes, aquí el problema es
que cuando yo diagnostico un coriocarcinoma es muy probable que ya esté metastásico. El pronóstico es precario, rara vez fuera del contexto de tejido de tumores generales mixtos malignos en adolescentes. Y en la inmunohistoquímico, pues por el sitio troflobasto es beta-HCG positivo. Se parece a la imagen anterior, al cuerpo de Schuller, pero realmente este no tiene la conformación como de la doble membrana recubierta, ¿no? Entonces, habla de nidos de células pequeñas con citoplasma claro, núcleos vesiculares, redondos y núcleos prominentes, que viene a ser el componente de citotrofoblasto, asociados con sincitiotrofoblastos gigantes. Quise tratar de buscar otra imagen que ayudara más, pero en lo que pude determinar, esto de aquí viene a ser el sincitio, el citoperotrofoblasto, y estas células que son ya más grandes vienen a ser el componente sincitio trofoblástico. ¿Qué factores pronósticos les dan la gravedad o mayor malignidad o resistencia a estos tumores? Tienen que ver con la edad, el estadio de la enfermedad, el sitio primario de la enfermedad, como hemos visto por ejemplo en el sacro, la histología, la disminución de los marcadores tumorales en respuesta al tratamiento, esto es muy importante, y la presencia de disgenesia gonadal. Esta revista en el cual hace un estudio de 7 prácticamente lugares, 5 en Europa y 2 de los Estados Unidos, con 519 pacientes jóvenes, menores de 25 años, 21 años, perdón, y reporta una sobrevida sin complicaciones a los 5 años en adolescentes del 72% versus 90% en niños, siendo estadísticamente significativo. Y la presencia de sus conclusiones más importantes, porque todo lo que se ha mencionado anteriormente respecto a este tema también lo menciona, y la presencia de disgenesia gonadal en pacientes con no disgerminomas de ovario se relacionan con peores desenlaces. No fueron de las conclusiones más importantes respecto a este tema que me toca responder. Hablamos de marcadores tumorales. Los marcadores tumorales a la cabeza, los oncofetoproteínas, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, nos va a permitir el diagnóstico, la detección de enfermedad residual o progresiva, ¿no? Hablando un poco de lo que es la alfa-fetoproteína, es una globulina alfa-1, es una proteína de unión al suero, la más precoz y predominante en el feto. Una vez, esta incluso empieza ya desde la parte fetal y comienza a disminuir hasta los 8 meses, vamos a ver una tabla más adelante, porque eso es como que deberíamos tener a la mano. Una vez que esta cae, es la albúmina la que viene a ser la predominante en el suelo. Su concentración máxima entre las 2 y las 14 semanas de gestación, y el nivel normal, que viene a ser menor de 10 nanogramos por decilitro, lo alcanza prácticamente al año de edad, que vendría a ser el valor que de ahí en adelante todos manejamos. Su vida media es de 5 a 7 días, y esto es muy importante porque cuando tenemos a los niños en control para buscar, valga la redundancia, este dosaje, debemos recordarnos en qué momento ha recibido una quimioterapia o ha sido extirpado y no pedir antes de este tiempo, ¿no? Si no, los falsos positivos pueden aparecer. Entonces, la alfa-fetoproteína indica la presencia de componentes malignos, específicamente sacovitilino o carcinoma embrionario. Y lo que les mencionaba respecto a la tabla, no la voy a leer toda, solamente mencionar que desde que un recién nacido prematuro o nacido a término hasta el 8º mes de edad, este número de pacientes por el estudio que se hizo, ¿no? Un estudio muy grande, en el cual mencionaban el promedio de cuánto, qué valor puede ir la alfa-fetoproteína con su intervalo de confianza, como por mencionar aquí, vemos que de 2 meses a un mes va de 9.000 a 12.000 versus que el séptimo mes de 9.7 a 7.1. Entonces, las diferencias son muy grandes y muy amplias. Después del 8º o 9º mes, ya podemos utilizar el valor que se había mencionado anteriormente. Cuando encontramos también un aumento abrupto de la alfa-fetoproteína que no tiene que ver realmente con malignidad, acá lo tenemos. Cuando se inicia la quimioterapia, si están asociados a alteración de función hepática como cualquier infección viral, si también hay otros tumores como hepatoblastoma, neoplasias malignas de páncreas, gastrointestinales, de pulmón, o incluso afecciones benignas, también pueden incrementarme la alfa-fetoproteína. Quizás no a esos valores que vemos en la tabla, pero también pueden aparecer.
El otro marcador, el componente beta de HCG, como sabemos, tienen dos componentes, el alfa y el beta. El alfa sí se puede encontrar en distinto tejido, no nos va a servir como un marcador. Sin embargo, el beta HCG sí, porque es producido específicamente por los trofoblastos. Y esta se mantiene alta en una etapa fisiológica en la mujer cuando está en la gestación para evitar de que, o mejor dicho, para mantener viable el producto. El valor en adultos sanos es menor de 5 unidades por mililitro y la vida media va de 1 a 2 días o 1.5 días. ¿Dónde o qué tumores vamos a encontrar debido al tejido que lo produce? Coriocarcinomas o las células gigantes del sitio trofoblasta. Frecuentemente en germinomas. Ahora, así como la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, también pueden mantenerse elevados en qué condiciones. Si hay un hipogonadismo iatrogénico secundario ocasionado por alguna cirugía, como oferectomía, orquitectomía, o la misma quimioterapia puede causar ese hipogonadismo secundario. Y de hecho también presente en otro tipo de neoplasias, como es en el hígado, mama, pulmón o vejiga. Pero estos marcadores tumorales siempre los hemos tenido presentes o son los que utilizamos, pero hay estudios, sobre todo en adultos, en los cuales hay otros marcadores tumorales que vienen a ser los microARN, que vienen a llevar esta información de transcripción a la parte nuclear. El MIR372 y MIR367, como vemos aquí en la parte de la abscisa, es de acuerdo al estadio pediátrico o adulto, se van a encontrar muy elevados y esto no va a tener que ver con la edad, con la localización del tumor. Esto sí o sí, si es un tumor maligno, va a estar elevado. Sin embargo, el último microARN que está en estudio es el 371-3P, que en este estudio lo podemos encontrar, y es un estudio prospectivo y encontró que fue superior a los marcadores tumorales tradicionales en el diagnóstico y en el seguimiento de pacientes con tumores células germinales. Entonces, en el diagnóstico, después de una cirugía y en el seguimiento, nos va a permitir que en suero lo encontremos sin preocuparnos de las oncofetoproteínas. Yendo a la estadificación del grupo de oncología infantil, básicamente en lo que vienen a ser los tumores germinales no seminoma testicular y el ovárico, solo voy a presentarlo como tal, pues que hay una exposición específicamente en estas áreas, pero hablamos de 4 estadios bastante similares y lo he puesto con rojo como para resaltar que es lo característico. Un estadio 1, de hecho, se limita siempre a las gónadas y la extirpación completa con cirugía es lo que lo determina en ese estadio. Si es en estadio 2, ya si hay una ruptura del tumor con o sin la cirugía, y de hecho que estas células pueden comprometer a los tejidos circundantes o al tejido circundante. En el estadio 3 ya hay una extirpación incompleta, pero la afectación es ganglios linfáticos, versus que el estadio 4, de hecho, áreas distantes como hígado, cerebro, huesos o pulmones. El estadio 1, en lo básico, igual, extirpación completa, que no hay enfermedad. En el 2, aquí la diferencia con el estadio en varones es que la enfermedad microscópica está limitada luego de la cirugía y el cáncer se ha diseminado hacia la capa externa del ovario. O sea, igual sigue quedando dentro de la gónada, no a tejido circundante como en el testículo. El estadio 3, igual compromiso de ganglios linfáticos, y el estadio 4 en áreas distantes. Y si hablamos de tumores celular germinales fuera del sistema reproductivo, quiere decir extragonadal, pero no del sistema nervioso central, vamos a tener prácticamente los mismos estadios, los 4, pero este se limita a la ubicación, con igual una extirpación completa. Aquí tejidos o ganglios linfáticos comprometidos cercanos a donde está la tumoración, igual una extirpación incompleta o diseminación a la enfermedad de los ganglios linfáticos, y la 4 igual a áreas fuera del tumor o local. En este otro artículo habla de los
pronósticos pobres de las células tumores germinales. Realmente el cuadro es muy extenso porque comienzan a dividir o agrupar estadio 3 mayor menor de 11 años, estadio 4 mayor menor de 13 años, relacionado a si se operó completo o no completo, el marcador si bajó a los tantos días, a los tantos meses. Entonces, de toda esta lista súper extensa, esto fue como que el resumen del estatus de la enfermedad relacionándolo a la sobrevida mayor, sobrevida global de 5 años en porcentaje. Y vemos que es en orden descendente, pero lo vamos a escribir. O sea, quienes tienden en mujeres o en el estadio 4 de esta enfermedad ovárica y son mayores iguales de 11 años, llegan a tener una sobrevida de 67%. Les va mejor que si son extragonadales, les va mejor que si es un estadio 2 o 3 o un estadio 4. Les va mejor si son tumores en las germinales mediastínicos primarios, que llegan a ser uno de 2, llegan a tener una sobrevida global a los 5 años. Y a quienes les va mal son enfermedades refractarias o recaídas, como en la mayoría de hecho los tumores, 32%, y desfavorables si los marcadores tumorales no declinan. Y menciona la literatura que de acuerdo a los protocolos esperan que esos tumores, eh, los marcadores tumorales disminuyan después de 2 ciclos de tratamiento de quimioterapia o 9 semanas después de haber iniciado una quimioterapia. Entonces, varían las fuentes, pero debería ya en ese momento los marcadores tumorales disminuir. Caso contrario, no va a ser bueno el pronóstico. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien. Muy extenso, muy bonito. Pues dice como las bases de todo, ¿verdad? Ahí está súper amplio. Pero en cada punto ya lo vamos a desarrollar, ¿sale? Eh, lo último, por decir, lo último que dijiste es bien cierto, ¿no? ¿En cuánto tiempo vamos a tomar una decisión de va bien, va mal? Porque luego hasta los mismos colegas dicen, es germinal, es bien. O gente que es externa al servicio, ven información en general, les va bien, o sea, 90% de población. Ven, si a nosotros nos llega un tumor primario del mediastino, desde ahí ya sabemos que le ven mal. ¿Cuál es la experiencia? Les va mal. ¿Sí? ¿Le va a tocar a Félix o quién? No, aquí le va a tocar Medios técnicos, creo que Judy. Judy. Entonces ahí sería muy interesante pues desarrollar el tema. Y ahí tenemos un El caso de otra niña. Sí, podemos ver el caso de Klinefelter. No me acuerdo ahorita cómo se llama ahí. Luis Fernando, ¿no? Sí, oye, ya ni me acuerdo, pobre muchacho. Luis Fernando. Luis Fernando y ver el de Néstor Naum. O sea, sí, le toca. Porque de entrada, pues el Néstor tenía ahí dos desventajas. Era que era un mediastínico primario y con metástasis al hígado, por ahí. O sea, entonces no son pronósticos muy fáciles. Entonces, para exponer esos dos casos, ¿no? Y pues vemos, ¿no? Y otro punto importante que dices de esa tabla es, ¿al cuánto tiempo se deben de normalizar? Pues en 2 ciclos. Si no se normalizan en 2 ciclos, no es tan fácil. Ahí vamos a ver el ejemplo de Paul. No sé quién es Paul, es de testículo. ¿Quién le toca los de testículo? Hay que poner a Paul, porque estamos en una encrucijada ahorita. En el tercer ciclo Ya, en el tercer ciclo casi están negativos, pero en oncología ya saben que no es casi. Ese casi. Es, es como el avión, es la ley del todo nada, o sea, despega o no despega. Porque si no despega, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, en los de testículo hay que ver el caso de Paul, que está activo. Estoy en una disyuntiva, ya conocen al papá, el papá es bien ansioso, bien, y se informa, y le informa, no sé quién, chingado le informa, y lo aconseja de que. Es más, nomás le moví poquito el cisplatino por cuestiones de economía de las ámpulas, porque se lo.
pues, ya le tuve que decir, oye, la dosis total es tanto, nomás se lo dejé así, para no desperdiciar ámpulas. O sea, estamos en la punta de edad para estar desperdiciando ámpulas de 50 miligramos. Creo que se lo dejé así para no desperdiciar. Y es lo mismo. Y cuando veamos cada tema, pueden ver en los artículos originales, hay quien nos infunden el platino en un día, otros lo dividen en dos, en tres, en cinco, ¿sale? Pues bueno, yo ya me quedé con la costumbre de dejarlos en 3 días. Creo que vomitan menos, pero bueno, creo. Y ¿qué más? No, pues está súper interesante, ¿verdad? La verdad, para ver qué más podemos ver. Estadios. Pues aquí le con los de Wario. A Valentina, ¿verdad? Ya te había dicho que a Cami hay que ver el caso de Camila, ¿verdad? ¿O no Sí. te había dicho? Creo que Camila no. Sí. No, anótalo. Julia. No, de Juli sí. Julia Camila, por favor. Sí, a Julia la tengo. Porque Julia Camila es un caso, pues, muy interesante para el aprendizaje, pero para ella, porque lo va a desarrollar Valentina, pero en apariencia Julia iba bien, hasta con PET scans. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué tanto valor tiene una PET scan en ver la revisión? Y la pregunta es, y la vamos a responder, ¿no? en las sesiones. ¿Qué tiene más sensibilidad y especificidad? ¿Los marcadores tumorales? Obviamente en el que tienen marcadores positivos como una PET scan. Yo creo que tiene más los marcadores tumorales, ¿sale? Y lo vamos a ver con Julia, porque hasta tocó la campana. O sea, chingado. Bueno, ahí vamos a ver. Julia Camila, y luego otra que la vi con Byron, también es una, para que la comentes, Valentina, es esta. Lía, ¿verdad? Lía, en teoría era estadio 1. Unos meses, ¿verdad? Parecía estadio 1. Y marcadores Negativo. negativo todo, pero yo ya le había dicho a Byron o los que rotan conmigo, ¿saben qué? Los criminales estos no me los mandan a vigilancia cada 4 meses. Estos son cada mes, porque estos en cualquier momento te pueden sacar. ¿Cuánto tiempo? El primer año es el más peligroso. Si ya la libraron, bueno, pero me ha tocado niños que en teoría están ya bien y 2 años y recaen. Ya de 3, 4, 5 años ya no me ha tocado que recaigan. Pero me gustaría revisar estos 2 casos. ¿Cómo es el apellido? Lía no sé qué. Lía de Star Wars. No sé. No, y luego, ¿saben qué? Aparte la señora está renuente y me dice, ¿verdad? Ayer se nos escapó. Ya salí, ya viste que te fuiste a tu pendiente. Sí. Yo salí y dije, espérenme, vamos a ver, y se peló. Se peló. Ahí sí es un caso, pues, si no viene, pues para hablarle a trabajo social y que vayan por ella, ¿no? Ahí sí, yo creo que sí sería como el derecho al niño a la salud, ¿no? Porque el alfa feto va para arriba, ¿sí? Entonces, es súper interesante. ¿A quién le toca ese bolsillo? Ya Ahí hay una niña, no me acuerdo ahorita. Estás conmigo, ahorita la buscamos. Es una niña de sacro prosigio que la operó el doctor Gutiérrez Ureña y no caminaba. Pero ahí está la chiquilla, nomás quedó con vejiga neurogénica. ¿Y si fue resección total? Y no, creo que quedó residuo, pero por eso yo la vi y le tuve que dar quimio. Pero sí, o sea, muy difícil el caso, porque ¿sabes qué? No me acuerdo bien, pero creo Y que es raro que sea niña, ¿no? sí, creo que fue de esos que son internos y nadie se dio cuenta hasta que tenía muchos metástasis. Bueno, ahí lo va a desarrollar en el tema, la clasificación. Entonces hay que ver el caso de esa niña. La niña sobrevivió, Es más, va a traer el taco. tiene prácticamente una vida normal, pero sí quedó con la vejiga neurogénica. Pero bueno, está ¿A bien. que no muere, sí? Sí, pues como esta niña, la Julia Camila, ya ven que tiene su vejiga. O sea, Sí. bueno, entonces, a ver, dale un poquito más. ¿Sabes cuál me gustó mucho de tus gráficas? Sí, la de los marcadores tumorales, súper importante, como dice Pablo, pues para ver en qué grupo de edad, ¿sí? Porque por lo regular los tumores germinales de testículos son los que se dan en niños pequeños. Las de ovario no.
tú lo comentaste, yo no me acuerdo una de ovario de lactante, pero preescolares sí llega a Es haber, que son justo, pocas. doctor, no lo había mencionado, pero recordando la parte de embriología, es que justo lo que dice es que la diferenciación que hace entre el espermatozoide y el óvulo es lo que la protege a la mujer, ¿no? Porque ellos llegan, el ovocito, pues llega a congelarse un tiempo, ¿no? En su meiosis y se queda ahí hasta que aparezca la pubertad, versus que en el varón, pues sí, nuestra mitosis es constante. Entonces, al haber esa mitosis constante, si por ahí se altera una célula y puede haber lo patológico, versus que la mujer, eso es como que lo protege, ¿no? La pausa que hace en su ovocito. Y el chiquito le segregué. O sea, Sí, es el Y que también, de ya para nosotros, la Y ahí. Entonces es importante ver la tabla, sobre todo los niños con cáncer de testículo. Por lo regular les van a llegar como a los 9 meses, al año. Ahí hay un chiquillo que lo estoy dando vigilancia. No me acuerdo cómo se llama. si no te mueres. El que tiene el papá muy viejito. Bueno, y aquí también les haré una pregunta. ¿Qué otras? Ya Pablo nos dijo, pues hay elevación fisiológica en el lactante menor de alfa-feto. Por patología, ¿qué, aparte de los germinales, qué nos puede elevar el alfa-feto? Los de pato los Los Ah, hepatoblásticos, sí. Entonces, Entonces, si llega alguien, pero bueno, va a ser la clínica distinta, ¿no? Pero ahí tú dirías, un lactante de 10 de de un año, llega con crecimiento hepático y le tomas sus exámenes y entre ellos su alfa feto y sale elevada, pues la primera diríamos es un hepatoblastoma, pero podríamos descartar un germinal tenemos que, porque viene en la línea media. hay que ¿Qué buscar. tal que sea alguno de línea? Bueno, ¿qué tal que no lo revisen y traiga el testículo ahí con la masa en un testículo que no metástasis al hígado? Claro. Entonces debemos ser muy cuidadosos en esas edades. ¿Qué fue primero el hepatoblastoma? ¿Es un hepatoblastoma o es un germinal? Por lo regular va a ser un hepatoblastoma, ¿sale? ¿Sí? Ahora, ¿qué otras causas aparte del hepatoblastoma? Infecciosa, Ujú. como que una Todo lo que, hepatitis, ¿no? todo lo que son Yo he hepatitis, leído que VIH, incluso. hepatitis y todo eso. O les voy a decir otra. Un tumor, un sólido, pues un tumor, no redundante, pues, que nos dé metástasis al hígado. Cualquier metástasis al hígado nos puede Puede elevar aumentar la el alfa. alfa feto. Entonces no digan en automático, ay, pues tiene un tumor germinal. Quizá fue mucho la polémica con Néstor Nahum. Acuérdense, con Néstor Nahum no estaba muy claro para el patólogo que era. Fue un caso súper raro, ¿sale? Aquí lo vamos a refrescar y se me hace un caso, Un sarcoma, ¿no? al principio lo dijeron que era Como un sarcoma. sarcoma, ¿no? ¿Qué fue? Es que la patología no fue concluyente. ¿Recuerdas que eran como tres cosas? A mí ya me dio cosa ya volverlo a bater, pero bueno, le fue muy mal al niño. Lo vamos a refrescar, ¿sale? Son de los casos que dejan mucha enseñanza. A ver, tenemos muy bien todo lo de patología, es súper extenso. Había una gráfica, la que pusiste por decir, esa de la línea media. Es súper importante en esa gráfica porque podemos ver la migración de las células y en todas esas líneas medias puede haber un tumor germinal. Por eso puede haber en el cerebro, que los ve la doctora Regis. Cuello. Qué bueno. Y así cuando empezamos las clínicas, Reginita luego me dijo, yo no, tú pelos. Como dijo una maestra mía, la doctora Regina de un no voy a andar peleando por ahí. No, pero bueno, ella los quiere ver, los trata y pues ahí va súper bien con sus germinales. Por ahí hay uno activo, el otro día se le Pablito. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Cómo va? bien, bueno, le dejaron un residual ahí un poquito grandecito, Qué pero bien. O se puede hasta radiar, ¿eh? Se radió ya. Ya se radió. Ah, bueno. Entonces, pero puede ver el cuello, el mediastino, retroperitoneal, sacrococcigio y en las gónadas, ¿sale? O sea, pues creo que a grandes rasgos es eso, porque ya es la hora. Y son
sí se curan, pero sí hay que clasificarlos muy bien. Ujú. Hay que clasificarlos muy bien porque esos son los informes a los papás. Porque, por ejemplo, Paul, ¿verdad, doctor, que ya tiene un crecimiento ganglionar supraclavicular y no se le quita? Está dura como hule. ¿Verdad? ¿Verdad que ya está menos? No, yo no lo veo menos. Y no lo veo menos. O sea, Ay, y pobre yo, señor. pues, pero es, le pedimos una TAC, creo que se le pidió, güey. Ya lleva 4 ciclos. Espero que con estos 4 ciclos ya esté negativo, pero yo creo, con esto quiero concluir. Como dijiste, muchos son mixtos, o sea, casi o poco, son más los mixtos que los Sí, puros. que los puros. Entonces, ¿qué puede pasar con Paul? Que esto que tiene aquí es un teratoma. Teratoma. Por eso ya no está bajando. Y ya, ¿por qué? Porque eso dice la literatura y a mí me ha pasado que, órale, ya le dimos toda la... Va súper bien,